Hola, muy buenas noches y bienvenidos al mejor día de la semana. ¿Y por qué este es el mejor día de la semana? Me preguntáis. Pues claro, es que hay que explicar esto a estas alturas. Más de 5 años aquí currando. Que por qué es el mejor día de la semana. A ver, porque estoy con el ínclito, el prodigioso, el de los dedos vertiginosos, el doctor Frusna. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, don Dani Paquito. Encantadísimo de estar aquí contigo una vez más en uno de estos programas tan carismáticos como el del 30 Imprescindibles, y en concreto esta noche para mí muy especial porque ya sabes, primero, que vamos a hablar de uno de mis directores, por no decir mi director favorito reclinatorio de toda la vida, y segundo porque la lista me ha tocado hacerla a mí. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla, doctor! Mira, voy a aprovechar para saludar al público. Está ya todo el mundo aquí preguntando. Mira, MacManu27 se tiene los deberes hechos, porque dice, este es el último Cinemanicomio, está dentro de un mes. Ya se sabe las tradiciones, el amigo MacManu. Increíble. Sí, señor. Sí, pararemos hasta el 16 de junio, que tendremos aquí a Rufino para repasar qué ha sido de los premios Tony de este año y toda la cartelera de Broadway de la temporada 25-26, que además está Rufino como un niño chico porque se ha podido ver todos los musicales estrenados en Broadway en la temporada 25-26. Así que podemos garantizar que ese programa no lo tiene nadie más en España, porque dudo que haya alguien en España que se haya visto todos los musicales que se han estrenado este año en Broadway. Cuidado, ¿eh? Hace los deberes como Dios manda, y además, bueno, y los disfruta. Qué envidia. Escrupulosamente, claro, le ponemos el vuelo charter del Cinemanicomio, sí, que está todo el rato, es avión privado, Madrid o Barcelona, Nueva York, Madrid o Barcelona. Bueno, no reparamos en gastos para cuidar a Rufino. ¿Tiene un Falcon? Total, sí señor. Y luego tocó campana porque clink, 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 Neridor se ha suscrito, clink, 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 Isaac Minaya se ha suscrito, Isaac Minaya dice, os quiero mucho. Nosotros también te queremos, Isaac. Tú llevas ahí desde el principio, amigo. Igual que Neridor, Neridor, cuidado, totalmente. Es un veterano. Un abrazo. Bueno, doctor, entonces, te ha tocado a ti hacer la lista. Sí. ¿Y de qué nos traes la lista? Y esto ya lo sé, es una pregunta retórica. No te creas que vengo aquí sin los deberes sin hacer. A ver, también te digo que alguien o es ciego claro. o se daría cuenta de que... Pero son las convenciones del medio. Bueno, yo tengo que preguntarte, doctor. A lo mejor alguien nos está escuchando y no viendo. Pero bueno, es verdad que también puede ser, porque hay gente que se pone el programa mientras hace cosas... mal hecho. Pero el programa tiene un título. No puede ser. La gente ya lo sabe. Cine. Mira, dale. Cine Hitchcockiano, volumen 2. ¿Y esto son las películas que...? Pues mira, vamos... ¿Son de Hitchcock? ¿No son de Hitchcock? ¿Cómo es este tema? A ver, para empezar... Ya estáis viendo todos la primera parte y el primer volumen de este 30 Imprescindibles si no lo habéis visto, porque estáis tardando. O sea, porque fue un programa que nos lo gozamos, nos lo pasamos muy bien y intentamos descubrir alguna que otra película, aunque creo que en este van a salir películas más recónditas que en el primero. También es verdad que el primero pues, eran las protagonistas, era los titulares, por así decirlo. Ahora no es que salgan los del banquillo, porque hay pelis muy buenas. Pero son pelis, creo que en general no tan conocidas como las que tratamos en el primer volumen. Y como bien dice Dani, son películas no dirigidas por Alfred Hitchcock, no dirigidas por el maestro del suspense, pero que tienen pues todos los tropos, todas las características esenciales. No todos, bueno, quizás no todos, pero sí una base argumental o una base de elementos muy hitchcockianos que Hitchcock utiliza en todas sus películas, eso sí, y que de algún modo pues son representativas e importantes en lo que es la trama y las circunstancias de del desarrollo de las películas. Muy bien. Oye, sigue llegando la gente, Luna Byron, Leo Berman, que además se suscribe, clink, David Cero, que estuvo cenando en esta casa el sábado. O sea, David Cero, bravo, que es de la familia, ahí está. Bueno, es de la familia quiero decir, es una familia no de modo literal. No creáis que David Cero es mi hijo, por ejemplo, o mi cuñado, o mi primo segundo. No, es de la familia porque es amigo. Y, en fin, está ya todo el mundo aquí diciendo, ¿qué nos traerá el doctor? Hay una gran
una gran confusión, iba a decir, acerca de qué nos trae el doctor. Está la sombra de una duda flotando por ahí, ¿no? Hay apuestas ya en distintas casas de apuestas, qué películas entran, cuáles no. Hay un frenesí. Total. Hay psicosis con la muerte en los talones. Hay un enviado especial que va. Exacto, sí. Ya empiezo a decir, venga, va, no sé. Dice Leo Berman, quizá la palabra que estás buscando es expectación. Sí, exacto, es expectación, pero... En fin. Bueno, pues vamos a intentar cumplir con ese nerviosismo imperante en nuestro público y decir que 3 cosas nada más antes de empezar, que vamos a meternos ya de lleno. Recordar a todos los espectadores, si alguien no ha visto alguna vez un 30 imprescindibles, lo primero, ya sabéis, y decimos lo de siempre, estas no son las mejores películas posibles, habidas y por haber, sino son películas netamente características de lo que es la temática que vamos a tratar. En este caso, cine al estilo Hitchcock. Y más en este caso, doctor, que es un segundo volumen. Correcto. Claro, que además la gente ya sabe a la mierda que viene, porque dice Neridor, queremos descubrir películas. Esta es nuestra mierda. Bien. Habéis llegado al lugar adecuado, amigos. Segunda cosa importante a decir, que no repetimos directores entre lo que son las películas de esta misma entrega. Con lo cual, de las 30 películas que vamos a tratar, no se repiten directores. Algún actor se repite, pero eso se permite. Claro. Sí, totalmente. No hay problema. Totalmente. Y por ejemplo, cuando hicimos el 30 imprescindibles de Woody Allen, pues claro, se repetía director. Y actor. O sea, esto era en muchas ocasiones. Y hasta guionista. Sí, exacto. Y en fin. Por ejemplo, en el de Stephen King, pues hombre, como se han hecho pues 60 películas de Stephen King, pues algunos todavía hay que repetir, pero lo normal es que no se repita. Es una norma que nos hemos autoimpuesto. Correcto. Y por último, que tenemos un toque importante, tanto Dani como un servidor, y es que todas las películas van a seguir un estricto orden cronológico. Ay, por favor, me encanta esta tara que tenemos, me encantan. Sí, así somos. En este caso vamos a ir desde los inicios del cine, vamos a intentar empezar en los años 30, vamos a empezar porque claro, no se puede empezar del todo con el cine mudo al inicio de los albores del cine porque claro, Hitchcock todavía estaba haciendo cartelas de cine mudo, no había plantado su semilla fílmica, con lo cual tampoco podían salirle imitadores o sucedáneos, ¿no? Porque todavía no había existía, claro. Con lo cual es un poco complicado, ¿no? Claro. Pero sí vamos a intentar desde los años 30 hasta lo más reciente, que son los 2020. ¿Cómo se dicen esos? Los 2020. Los 20. Los 20 del 2000. Sí, exacto. Sí. Pues yo creo que es la forma adecuada de decirlo. ¿Cómo te gusta esta frase de sin más dilación? Me encanta. Me encanta, porque es lo suficientemente artificiosa para que me guste. Es que sin más dilación, me encanta, de verdad. De verdad, ¿eh? O sea, es que solo hago estos programas para poder utilizar esas expresiones delante de tanta gente. Y totalmente. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a empezar ya con la lista. Y vamos a empezar, por supuesto, y como no, por el número 1, por la primera de la lista, y nos vamos a ir a los años 30. En concreto, pues nos vamos a ir al año 1934 y arrancamos con una película que, si queríais películas que a lo mejor no conocéis, yo creo que vais a tener un par de ellas. A lo mejor, oye, que me encantaría que en el chat nos dijeran que la habíamos visto, ¿eh? Pero ojalá, oye, si alguien la ha visto, que lo diga. Por favor. Y si no la ha visto y la busca en YouTube, información de ella, luego ponéis, sí que la he visto, es en la que no sé qué, no sé cuánto. Y así presumimos también de seguidores. Decimos, qué gente tan culta nos sigue. Es más, ya adelanto, esta primera hasta la pueden ver en YouTube porque está en YouTube esta película. Así que mira. ¡Ah, qué maravilla! Otra oportunidad. ¡Qué maravilla! Empezamos. Pues fíjate, esta yo no la vi porque no sabía que estaba en YouTube, porque la busqué en plataformas y en plataformas no estaba. Pues sí, y además cortita como nos gusta. Primera de la lista, Crimen sin pasión. Vamos allá con ella. Y aquí la tenemos de lleno. E iniciamos. Crimen sin pasión es una película que mucha gente desconoce, pero el nombre de sus autores sí es bastante conocido. Y es que la escribieron y la dirigieron Ben Hedges y Charles MacArthur. Bueno. Vamos a ponernos de pie. Ben Hedges es o sea, tengo debilidad por Ben Hedges. Además, hay, y lo sé, que hay una
obra que a ti te gusta especialmente, que es la de The Front Page, la de Luna Nueva, Sí, que es totalmente. escrita por ambos y que de hecho es de lo poco que habían hecho anterior a esta película. Habían hecho esa obra y habían hecho La Comedia de la Vida, que hablaste con Rufino de ella. Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. Y ambas películas, comedias bastante divertidas, que nos encantan y que en este caso se fueron al estilo más hitchcockiano del suspense y que Ben Hedge, de hecho, después posteriormente trabajaría con Hitchcock en los guiones de Recuerda y de Encadenados. O sea, con lo cual Sí, sí. ya tenemos toda la... Algo sabía de esto. Exacto, tenemos esa línea que los une a ambos, ¿no? Protagonizado por Claude Rains. Claude Rains es un tipo que después te veríamos en Encadenados, precisamente también, actuando con Hitchcock, y que antes de esta película solo había hecho prácticamente así de fama El Hombre Invisible, que además era su primera película. Y bueno, vamos a contar un poquito más de ella porque es una película que combina un poco lo que es el melodrama criminal con el expresionismo visual. La imaginería visual es impresionante que tiene esta película, sobre todo para el año 34, algo que a Hitchcock también le gustaba mucho, jugar con y experimentar con la imagen. Y bueno, pues es una fuerte exploración psicológica de lo que es la culpa y la manipulación, que eso es algo tremendamente hitchcockiano. En resumen, la película rápidamente gira en torno alrededor del personaje de Claude Rains, que es Lee Grenty, y que es un brillantísimo abogado que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que presume de vivir de las mentiras y pues engaña a su pareja, y lo que hace es que cuando en un momento dado pues intenta librarse de su amante, pues comete el error de matarla así accidentalmente. ¿Por qué? Pues porque hay una pistola de por medio, etcétera. Bueno, no quiero contaros demasiado de la trama. La cuestión es que es un tipo muy inteligente, es un tipo muy frío, muy calculador, y durante toda la película lo que intenta es revertir toda la situación en la que se encuentra y crear lo que es el crimen perfecto a posteriori. Que eso es una variante muy divertida en la película, porque normalmente en Hitchcock siempre veíamos la elaboración de ese crimen perfecto, señor. Y el crimen perfecto la mayoría de las veces salía mal. Y había algo que fallaba y que al final... Porque la realidad no se ajustaba a los planes. Exacto. Y aquí es curioso porque es el mismo planteamiento, pero al revés. Primero es el crimen, que es un crimen que sale mal como tal, y luego a partir de ahí el personaje elabora todo ese crimen perfecto para, digamos así, la coartada perfecta, sabiendo un poco cómo funcionan además los trámites judiciales y todos los trucos que tiene como abogado, ¿no? Y bueno, pues toda esa trama desarrollada es absolutamente hitchcockiana. Es ese típico personaje men on the run que está constantemente perseguido por las sospechas y que tiene que ir librándose constantemente de todas y cada una de los dardos que le van lanzando. O sea, es lo contrario al falso culpable típico de Hitchcock. Exacto. Es como la cara oculta del arquetipo de Hitchcock, pero utilizando todos los tropos y la narrativa de Hitchcock. Claro. En ese aspecto. Destacar, como decía, visualmente el prólogo es de un prólogo muy surrealista, pero que ya ha pasado a la historia del cine como una pieza incluso, aparte de lo que es la película, porque es un cortometraje per se, que se llamaba Las Furias, y que viene influenciado por el expresionismo alemán absolutamente, y es creado por Slavko Vorkapich. Sí, hombre, yo le llamo Slavi. Por eso digo, yo sé que estuvo cenando David Cero el otro día en tu casa. Con Slavi. Y Slavi también estuvo por ahí. Y si lo veis, nada más arrancar, es verdad que sinceramente el prólogo no tiene nada que ver con luego lo que es la temática muy bien de la trama de la película, pero es espectacular solo en su arranque. O sea, ya merece la pena verlo. Y más allá de eso, tenemos un personaje arquetípico hitchcockiano, el protagonista moralmente ambiguo. También eso es una cosa que es muy dado en el cine de Hitchcock. Es un tipo muy inteligente, emocionalmente muy frío, y que acaba siendo un poco atrapado en sus propias mentiras, un poco lo que pasaba con ese Ray Milland en Crimen Perfecto, precisamente, sí. ¿No? Y bueno, la sofisticación del crimen, ¿no? La película representa el asesinato como un acto intelectual y como un acto criminal, pero muy calculado, y eso es una cosa muy característica también del thriller hitchcockiano, ¿no? Y bueno, pues nada, por último comentar que es una película que explora bastantes temas atrevidos para la época, un poco ya no solo el tema de los crímenes, sino el adulterio, el erotismo, cosas que, bueno, hoy en día son clásicas del cine hitchcockiano y lo hemos visto en innumerables películas, pero que por aquella época no era tan fácil verla.
Bueno, pues fantástico, anotamos Crimen sin pasión y sabemos que podemos verla en YouTube. Vámonos a la siguiente, doctor. Vamos con la segunda y nos vamos al año 1944 y vamos a irnos a un gran director también como Fritz Lang y hablamos de El Ministerio del Miedo, que es una película fantástica. ¿Qué poquito ha venido Fritz Lang al cine manicomio y cómo nos gusta? Es uno de esos directores que hay que hay que intentar recuperarle de algún modo. Sí, hay que hacer alguna trampa para que se venga al cine manicomio ya. Y hombre, El Fantasma de la Señora Muir es un programa que tiene que atraer rápidamente. Pero hijo, ni Kubrick ni Fritz Lang. O sea, de verdad, qué cosas esto de las encuestas. En fin, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? El Ministerio del Miedo, una de esas películas de la etapa americana de Fritz Lang, un director que no vamos a descubrir a nadie, pero que hay que recordar siempre porque es uno de los mejores directores de la historia del cine. Es un pionero, quiero decir, y en el sentido estricto del término. Fue uno de los señores que cavó cimientos y puso ladrillos, cavó agujeros y puso ladrillos para hacer los cimientos de la base en la que se construiría todo el cine que entendemos en la actualidad. Absolutamente, y desde un punto de vista no solo narrativo de lo que son las tramas, sino de la puesta en escena, porque tiene unas inventivas visuales espectaculares. Totalmente. Así como también Hitchcock fue una director eminentemente visual también, ¿no? Aquí hay que reconocer que es una de esas películas de la etapa americana de Fritz Lang que sí se pueden acercar al estilo hitchcockiano. Veníamos un poco, digamos que junto con La Mujer del Cuadro, que la dirige el mismo año, desde el año 44 también, que podría parecerse un poco al estilo hitchcockiano, o incluso Perversidad un año después, en el año 45. Era la que te iba a mencionar yo, Perversidad. Sí, pero aún así, quizás se acerca más al noir que al estilo del melodrama de suspense, ¿no? de Hitchcock, ¿no? Quizás ahí están más marcadas las imágenes de la femme fatale como tal, y realmente Hitchcock no era... así como siempre decimos que Hitchcock no hacía whodunits, Hitchcock no hacía una Agatha Christie, Hitchcock no utilizaba, o sea, jugaba con el cine negro, pero no hacía un cine negro, un cine noir puro, ¿no? Y no utilizaba, digamos, la femme fatale como tal, aunque obviamente las rubias de Hitchcock son de los personajes más carismáticos y famosos de su filmografía, ¿no? Sí. Es una película, además, doctor, que te atrapa desde el principio, porque es una de esas películas que va a todo trapo desde el principio y cada situación que sigue a la anterior es más rocambolesca y no sabes a dónde te va a llevar la historia. Esto al menos durante los 25 primeros minutos de película en la que no te puedes creer un poco lo que estás viendo. Absolutamente, es una película que arranca nada más, el inicio es de un personaje que está, para empezar, el personaje protagonista sale de un manicomio, o sea, con lo cual ya te está hablando un poco de las inseguridades psicológicas de ese protagonista y esas debilidades que suelen tener también esos personajes perturbados, ¿no? De las películas de Hitchcock, ¿no? Y que tras cumplir una condena por la muerte piadosa de su esposa, aquí hablamos incluso de temas delicados, se va a una feria benéfica y así como quien no quiere la cosa, de repente gana una tarta. Y a partir de ahí, pues resulta que la tarta tiene un microfilm y el microfilm tenían que habérselo dado a otro tío que no era él, y hay una red de espías brutal, espías nazis, se monta un lío de persecuciones, engaños, sospechas, y es básicamente Hitchcock. Hay espiritismo, o sea, es que todo lo que os imaginéis... Aquí lo tenéis, amigos. O sea, con Graham Greene al guión también. O sea que, en fin, todo lo que queráis está aquí y de un modo muy descabellado. Hay bombardeos aéreos, o sea, no sé, todo bien juntito, mezcladito y en poquito más de hora y media. O sea, estupendo. Totalmente, o sea, recuerda al más puro estilo de películas, como decíamos, de sabotaje. Incluso es un con la muerte a los talones esto, o sea, de manual, absolutamente, un poco con la línea del hombre equivocado, ¿no? Que es ese Kaplan al que llaman y no es, y es lo mismo aquí, pero con una tarta. Exactamente, pero con una tarta, tú lo has dicho. O sea, es que está clarísimo. Y luego que, bueno, el propio microfilm de la tarta no puede ser un mayor MacGuffin en la historia. Total, porque luego sacan el microfilm, lo ponen encima de un mapa y dices, ¿tú cómo sabes la escala del mapa para poner el microfilm encima? O sea, pero ¿con quién estás hablando? ¿A quién estás engañando, Fritz Lang? ¿A quién estás engañando, Graham Greene? Bueno,
pues a nosotros, que nos gusta que nos engañen en las películas. Es que es maravilloso sobre ese aspecto. Y bueno, ya por último decir que si el protagonista del Hombre Equivocado es arquetípico de Hitchcock, pues el protagonista psicológicamente frágil, pues como de inicio se nos muestra, pues es también algo que podemos ver en títulos tan carismáticos como el de Gregory Peck en Recuerda o el de Scotty en Vértigo, ¿no? Que Sí. está claro que son... Y dice aquí Kaplan, Milan en esta y en El reloj asesino es un programa doble imbatible. Y tanto, sí señor. Qué peliculón, El reloj asesino, Me que encantó. estuvo en la primera entrega de Sí, señor. cine hitchcockiano, desde luego. Por último, el cine de espionaje en plena guerra, que eso es una cosa que también Hitchcock tocó y que le gustó mucho hacer, sobre todo ese agente secreto, incluso Cortina rasgada en un momento dado, ya muy avanzada su filmografía, y que, bueno, pues que aquí, a su vez, mientras Hitchcock a lo mejor le da un toque un poco más elegante, Fritz Lang es un todoterreno. O sea, te hace una pesadilla paranoica y opresiva absolutamente, y que es bastante más oscura y en su tratamiento final incluso algo pesimista. Sí, Fritz Lang, por lo que sea, le tenía ojeriza a los nazis. Y aquí se nota, se nota algo, ¿eh? ¿Por qué será? Y mira que pudo trabajar para ellos, pero no quiso. Sí, En señor. fin, Sí, señor. Hasta su mujer se lo ofreció, pero no. Sí. Bueno, sí. Cariño, nos vamos a ir porque me han llamado para trabajar los nazis. ¿Y por qué no vamos a ir si yo tengo aquí el carné de Fritz Lang? Espérate aquí, espérame 5 minutos, que ya vuelvo. Pero un segundo, que voy a coger un tren y no volveré en mi puta vida. Bueno, doctor, pues vamos con la siguiente. Venga, pues vamos allá con la siguiente. Y del año 44 pasamos al año 48 y vamos con Pacto Tenebroso. Si estábamos hablando de un director importante, como era el caso de Fritz Lang, aquí tenemos a Douglas Sirk, que es otro de esos directores, el rey del melodrama, que nos encanta. Y muy alejado de su zona de confort, te diré. Totalmente. Aunque es curioso porque al final hay ciertos directores que son que parece que están muy alejados del cine de Hitchcock, porque son directores, por ejemplo, que se dedican al melodrama. Pero Hitchcock es un gran amante del melodrama. Realmente muchas de sus películas son melodramas con toques de terror, melodramas con toques de suspense, con toques de intriga, con toques de espionaje, pero al fin y al cabo trata mucho el melodrama, ¿no? Y Douglas Sirk, Vértigo no deja de ser un melodrama brutal. Absolutamente, totalmente. Y de hecho, es más, hay ciertos directores, coño, si nos vamos al cine patrio, José Luis García es el rey del melodrama español, y yo veo mucho de cine Hitchcock en el cine de García. Rebeca, dice Kaplan, y mira una cosa que te voy a decir. Los colores de Douglas Sirk eran muy parecidos a los colores de Hitchcock. Tú puedes ver Pero quién mató a Harry sin sonido y pensar que es una película de Douglas Sirk, por ejemplo. Totalmente. Sí, hay ciertos directores que utilizaban esa misma tonalidad. Sí. Incluso te digo más, no solo en el color, en el blanco y negro también. O sea, es sí, curioso, tiene una atmósfera muy, muy similar, muy atmosférica. O sea, es que es verdad que utilizan muy bien el sistema de la opresión también en los personajes, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una historia que arranca con... Bueno, es que ya solo el inicio de la película es Hitchcock absoluto. La historia gira en torno a Alison Courtland, que es Claudette Colbert. Está un poco estropeada ya Claudette Colbert. Ya aquí, está un poco ya se iba acercando. Parece a Jane Wyman, parece un poco Angela Channing. Sí, en esta película. Ya estaba ya un poquito mayor Z, pero bien, está estupenda, como siempre. Una Desde mujer luego. adinerada que despierta desorientada en un tren sin recordar cómo ha llegado hasta allí. Bueno, pues es una base ya argumental de inicio de Hitchcock. Ya estoy, Douglas Sirk. Ya está. Toma mi dinero. Eso es el principio de la película, esa es la primera secuencia de la película. Y bueno, pues poco a poco comienza a sospechar que alguien intenta hacerla creer que está perdiendo la razón. Y que, bueno, el típico historia de Luz de Gas, que ya sabéis que también hablamos de ella en el primer volumen, y que sin ser una película dirigida por Hitchcock, también tiene muchos elementos absolutamente hitchcockianos. Totalmente, hay por ahí un marido que, bueno, hay una muchacha que no parece trigo limpio, en fin, hay psiquiatras que cuidado también, o sea, en fin, a esta señora se le aparece un psiquiatra en casa que da mal rollo.
Sí, con unas gafas muy raras, que esas gafas, Sí. como siempre, un objeto importante que en el cine de Hitchcock también es identificativo. Ese personaje es muy, muy hitchcockiano, el personaje del pseudo psiquiatra, vamos a decirlo así. Que se le aparece y desaparece a la protagonista. Bueno, la identidad alterada, que es una de las cosas, rasgos característicos de la casa, la manipulación psicológica, la percepción subjetiva, el miedo a perder el control mental, todas esas cosas, lo que se llama inclusive la paranoia doméstica, que le intentan en su propio hogar hacer esa luz de gas, como hablábamos, pues es muy dado al cine hitchcockiano, el de la mujer perseguida, ¿no? Hablábamos antes del Men on the Run, este es Woman on the Run, que también, como no, también sucede en las películas de Hitchcock, y que son esas mujeres que son acusadas de algo que pues no saben ni siquiera ellas mismas si han llegado a hacer, y que precisamente por esa ambigüedad dentro de su conocimiento, pues son manipuladas y están psicológicamente un poco desestabilizadas, ¿no? Y eso es una cosa que vemos en Joan Fontaine en Rebecca, que es el más claro ejemplo, e incluso por la duda del marido y de si será bueno o malo, etcétera, pues obviamente tenemos sospecha. Sospecha, claro que sí. Claro que sí. Y trenes. Aquí hay trenes. Claro. Ya está, me llega. Y actores con nombres guays. Robert Cummings a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Y te voy a decir una cosa. Por lo que sea. Donna Meche también me hace mucha gracia. Donna Meche me gusta mucho. Además me gusta mucho. Son nombres guays, ¿eh? Además es que alguien que alguien se llame Don, o sea, es que es un doble, es como Donna Meche. Sí, o es que además, según lo digas, puede ser Donna Meche y no sabes si es un hombre o una mujer. Pasa lo que... ¿Cuál era con el que me pasaba a mí de pequeño? Hombre? Con Donna Summers. No, hombre, Donna Summers es mujer, esto lo sé yo. Menuda, iba a decir una cosa fea, menuda mujer es Donna Summers. Me pasaba con otro actor que siempre me riñe Nuska, que es una actriz, o sea, que en realidad es un actor, pero que yo me imaginaba que era actriz, a ver si luego me acuerdo a lo largo del programa. Dana Andrews. Dana Andrews, exacto, con Dana Andrews me pasaba siempre. Yo cuando me decían Dana Andrews pensaba en una mujerona. Y no, Dana Andrews, menudo tío. Fíjate Dana Andrews. Es que además, curiosidades de la vida. A mí es que Robert Cummings y Dana Andrews se me parecen mucho. Y a veces incluso... Pues sí. En alguna que otra película les puedo confundir. Y sobre todo de pequeño cuando veía estas películas, porque Robert Cummings también le veíamos en Crimen Perfecto, o sea, es decir, y Sabotaje, le hemos tenido trabajando con Hitchcock. Dice aquí Kaplan, menuda mujer fatal que tiene esta peli, menuda mujer que tiene esta peli. Ahora, tú la ves y ya ves que no es trigo limpio, ¿eh? O sea, ya sale al principio y eso, esta chica fuma, esta chica se acuesta tarde. No. Esta no es trigo limpio. A ver, sí es cierto que vemos estas películas con un bagaje ya encima enorme. Y es verdad que cuando pelis de los años 40 las ves ahora, con todo lo que ya sabes de los trucos clásicos del cine y más del estilo hitchcockiano, puedes adelantarte a muchas cosas de la trama. También es verdad. Hay algunas en concreto que os diré que ya voy avisando, que tampoco os esperéis ese giro final sorpresa de decir, ¡hostia! ¿Era esto? No, vamos a ver. Porque ya venís baqueteados de casa, amigos. Claro. O sea, claro. Claro, pero ponte en los años 40 y la gente se sorprendería. También te digo que esta mujer en los años 40 tampoco engañaba a nadie, ¿eh? O sea, esta en concreto. Esta mujer no, ¿eh? Te diré que no. No. Que bueno, tú ibas ahí sabiendo que ibas ya a la guerra. Totalmente. Bueno, por último decir simplemente el otro personaje, el de Donna Meche, precisamente, que ese es el de esos personajes ambiguos, ¿no? Que es muy cercanos a la protagonista en este caso, y que bueno, que nunca se sabe muy bien y se duda de que si realmente está manipulando, ayudando o no a su pareja, a la protagonista, y que se queda ahí un poco en el aire hasta que la película decide despejar esa duda, y que es un poco lo que pasaba, pues efectivamente, con ese Laurence Olivier en Rebecca o Cary Grant en Sospecha. Totalmente. Bueno, pues vámonos a la siguiente. Vamos con la siguiente, y la número 4 es Extraño Suceso,
Esta es jugona, esta peli, doctor. Y sale un hotel que mola en esta peli. Los hoteles es una cosa que me encanta de siempre. Pelis en hoteles. Un 30 imprescindibles de pelis con hoteles. Pues oye, se puede hacer perfectamente, ¿eh? Me cago en la leche, ya me has calentado la boca. Además, fíjate, se me ocurre el invitado ideal para venir a hablar de pelis en hoteles a un 30 imprescindibles. Espérate, mira, vamos a hacer una cosa. Invitado especial, que tú ya sabes quién eres. Cuando veas este programa, mándame un WhatsApp en este momento y dime si estás interesado en el 30 imprescindibles de pelis en hoteles, en hacer tú la lista aunque te la hagamos. Me da igual. Y vienes aquí a comentarla. Es que sé que mañana, pasado o al siguiente a lo más tarde voy a tener ese WhatsApp en el móvil. Maravilloso, y me apetece muchísimo, porque bueno, el enfoque que puede ofrecer también es genial. Es que él sabe mucho de pelis y mucho de hoteles, ¿eh? Por Cuidado. eso digo, y además no hay ningún hotel, bueno, creo que no hay ningún hotel, que no tenga una escalera, y es un elemento que nos encanta también. Claro, y que por otro lado también es un... ¿Sabes lo que no tiene escalera? Los campings, que son de piojosos, de hippies. O sea, pelis en campings, ya me dirás, 30 imprescindibles de pelis en campings no le apetece a nadie. Por eso no te gusta... de pelis en hotel. Por eso no te gusta Picnic. Si es que es lo que tiene. Claro, Picnic no. ¿Y qué vas a hacer? Picnic y Picnic en Hanging Rock. Ya está, 2 imprescindibles de pelis en... Vaya una mierda de ranking. Perdón, doctor, bueno, sigue que estamos con extraño suceso, que te enredas. Ha sido un extraño suceso lo que acaba de suceder ahora mismo. Sí, bueno, sí. Pues efectivamente esta película tenemos un director, bueno, son 2 directores nuevamente. Aquí volvemos a tener una dupla y uno de ellos es un gran conocido, Terence Fisher. Gran director antes de meterse en la Hammer, y que ya trató aquí temáticas de intriga y de suspense junto con Anthony Dandurou. Sí. Es que hay que decirlo así, porque tiene muchas O's y muchas y es difícil. Y absolutamente estructura hitchcockiana de inicio. Es una película que está ambientada en la Exposición Universal de París de 1889, y allí se presentan 2 hermanos, una hermana y un hermano. La protagonista es Jean Simmons, guapísima, y que... tras pasar una primera noche en el hotel, pues descubre horrorizada que el hermano ha desaparecido. Oh my God, my brother has gone. Pero es una cosa rarísima, ¿verdad? En una película de estilo hitchcockiana, porque resulta que de repente cuando pregunta por él, parece ser que nadie le ha visto. Nadie en el hotel dice que ha presenciado la imagen de su hermano, y que, es más, afirman que ella llegó sola la noche anterior y que firmó en el libro de entrada pues con su nombre, ella sola, y que no hay nadie más. Cuando va directamente a ver la habitación de su hermano, porque estaban en habitaciones separadas, resulta que ni siquiera existe la habitación. Está una pared donde debería haber una habitación, y el número de la habitación donde se supone que está el hermano es ahora un cuarto de baño inutilizable simplemente para el servicio. La desaparición imposible. Esto es un clásico en la línea del cine hitchcockiano, y que alguien desaparece y el entorno entero niega su existencia. ¿Os suena de algo? Extraños. Alarma en el Expreso. Exacto, extraños no, joder, Alarma en el Expreso, era la otra de trenes, caramba. Exactamente. Y de hecho es más, incluso el propio Hitchcock después hizo... una misma versión de esta misma historia en un episodio de Alfred Hitchcock Presenta, que se llamaba La Dama Desaparecida. Y bueno, pues es algo angustioso para el protagonista, y que dentro de lo que es el cine hitchcockiano pues está siempre muy presente. A su vez es un extranjero que se ve en una situación en un país ajeno al suyo, que eso es una cosa que también le aísla, que es la crea más vulnerable todavía. La autoridad local no la cree. Va a la embajada, no la creen, pues no la ayudan prácticamente. O sea, esto es una de las cosas que sucede, y como mencionábamos también en la primera
parte o volumen de este cine hitchcockiano en películas como Frenético, precisamente también. A mí me recordó mucho a Frenético. Exacto. Me recordó mucho a Frenético. Sí. Escenarios, maravilloso, esa ciudad extranjera, ese hotel, como bien decías, Dani, pues que es una cosa Qué que maravilla. también constantemente la atmósfera hitchcockiana en las estructuras arquitectónicas, que es una cosa que sé que a ti te encanta también. Me apasiona. Y Por eso no me gustan los campings. bueno, porque es difícil perderse ahí. Y no hay escaleras y no hay cosas arquitectónicas. O sea, Bueno. que hoteles siempre. Bueno, pero hay asesinos también, slashers, Eso también, pero bueno, eso también. hay que decirlo. Y utilización de la ciudad como un propio laberinto, como una trampa, que eso es una de las cosas que utiliza también mucho Hitchcock en lo que es la creación del suspense. Así que bueno, pues en este caso, ambientación también de época, que es una cosa que no suele hacer mucho Hitchcock. Quizás tenemos el único ejemplo en Atormentada, pero que rara vez ha tocado esa línea. Pero el personaje de Dirk Bogarde, que una vez más vuelve a salir Dirk Bogarde en un 30 imprescindibles, yo creo que ya van 6, me encanta. Sí, puede ser. Me puede encanta ser. este actor. Y casi todos tuyos. Sí, yo creo que todos, porque es que me flipa. Y es un personaje, pues como siempre, encantador, potencialmente sospechoso, porque siempre pasa esto, pero que Sí. siempre está dispuesto a resolver el misterio y es el único que siempre cree a en este caso, protagonista, que es un poco esa línea de galán que perfectamente podría haber interpretado un Cary Grant. Bueno, totalmente. Pues vamos a otra, doctor. Venga, vamos con la siguiente. Y la siguiente es Picnic. No, la siguiente nos vamos a ir al año 1952 y vamos a hablar con Mi prima Raquel. Oh, Olivia de Havilland, Richard Barton, todo bien aquí, doctor, a priori. Todo bien. O sea, Olivia de Havilland y Richard Barton, o sea, ¿qué se puede pedir mejor que esto? Pues ya está, nada. Pues nada. Pues sí, te voy a decir una cosa que se puede pedir. Y voy a ver si lo menciono bien, porque siempre que la menciono de aquella manera. Tú eres el experto en idiomas y tú me vas a corregir, pero vale. si hay algo que podría mejorar esa dupla, aparte que lo entronca directamente con Alfred Hitchcock, es que esto es una adaptación de una novela de Daphne du Maurier, o como se pronuncie, que yo ya sabes que esto lo controlo mal, la misma autora de Rebeca y de los pájaros, entre otras. De los pájaros. ¿Qué novelas más raras, más distintas escribe? Sí, ya te digo. Sí, pero que directamente esto lo entronca con Alfred Hitchcock, que es más que obvio. Sí. Y que, bueno, pues que ahí tenemos un poco ya el primer contacto. Pero también la película funciona como una variación espiritual del universo psicológico y ambiguo de Hitchcock dentro de lo que es, una vez más, otra película de época, pero que puede ser una mezcla entre Rebeca y Sospecha, pero descaradamente. O sea, es decir, estas dos películas están claramente en Mi prima Raquel. En el caso de Rebeca, pues como es de la misma autora, pues es más que obvio. Y en el caso de Sospecha, pues estamos hablando de que si teníamos a John Fontaine sospechando constantemente de si Cary Grant era un asesino, un villano o no, siendo su marido, pues en este caso tenemos los roles invertidos. Richard Barton está constantemente sospechando que su prima Raquel, de la cual se ha enamorado profundamente, ha sido la autora del crimen de su tutor legal y tío con el que estaba casado. Bueno, a ver, la película en ese aspecto juega con diferentes modalidades de suspense, de obsesión, del deseo, que es una cosa que también es muy clásica de Hitchcock, ¿no? El protagonista cegado por su, no tanto amor, sino su deseo, porque su pasión, su obsesión, como ya vemos en el caso de Scotty en Vértigo, ¿no? Porque los personajes de Hitchcockianos, cuando están atrapados en esa red, no se sabe muy bien si realmente están enamorados o simplemente una pura obsesión, incluso hasta de deseo sexual, ¿no? Que es una constante también en el cine de Alfred Hitchcock. Aquí hay una auténtica ambigüedad moral dentro de lo que es la protagonista. No sabes muy bien si es víctima o es una depredadora, no sabes si es la asesina manipuladora o es simplemente una mujer independiente incomprendida. Y la película, en un momento dado, juega con eso también, o sea, es decir, con el espectador, ¿vale? O sea, es decir, Hitchcock es verdad que es muy dado a levantar las cartas y destaparlas, no tanto al principio de la película, pero sí en un momento dado.
y ya jugar a darle más información al espectador de la que tienen los personajes. Y aquí en la película no juega tanto con eso. O sea, juega más un poco a mantener el suspense hasta las últimas escenas de la película. Y funciona bastante bien en ese aspecto. Decir que Richard Burton, un jovencísimo Richard Burton, está aquí muy joven. Impresionante. O sea, es que Richard Burton era un actorazo. O sea, totalmente. Brutal. Pero está tremendo, porque de Olivia de Havilland te esperas ya, obviamente, que sea una interpretación portentosa, pero con lo joven que está Burton, dices, bueno, no sé cómo se le dará aquí todavía, y está desde un inicio fantástico. Bueno, interpretando ese papel muy clásico del estilo Hitchcock, obsesionado, como decíamos, paranoico, idealizando esa mujer y ese deseo femenino que nos remonta directamente pues a Vértigo en ese aspecto. Totalmente. Añade aquí, por ejemplo, Kaplan, que dice Rebeca, los pájaros y la posada Jamaica. Que es de la misma autora, desde luego, sí, sin duda. Bueno, pues, doctor, vamos a la siguiente. Bueno, vamos allá con otra y vamos a repetir uno de los directores que tratamos en la primera parte y el primer volumen del cine hitchcockiano, y nos vamos con Henry Hathaway y, en este caso, en 1953, la película Niágara. ¡Buah! Brutal. A ver, un clásico, probablemente una de las actuaciones más reputadas de Marilyn Monroe. Anda por ahí Joseph Cotten, que es además un actor muy hitchcockiano también. ¿Y qué nos puedes contar de Niágara, doctor? Mira, es que, primero, Henry Hathaway me gusta muchísimo. Joseph Cotten me flipa. Es un actorazo impresionante y uno de mis actores favoritos. Pero lo de Marilyn Monroe en esta película en concreto, porque fíjate que nos gusta mucho, y sé que a ti particularmente, mucho. Marilyn, le tienes un cariño y un respeto especial. Sí, señor. Pero es que lo de la imagen de Marilyn en esta película es monstruoso. O sea, yo me pongo en el año 53 y lo que desprende en la pantalla, o sea, la sexualidad salvaje, o sea, esto es equiparable a lo de Catherine Tramell en Instinto Básico, o sea, prácticamente. O sea, salvando las distancias, obviamente aquí no enseña lo que enseñaba Sharon Stone en Instinto Básico, pero estoy convencido que en aquella época tuvo que transmitir esa misma sensación. O sea, es decir, yo creo que los aires acondicionados de las salas en que se proyectó esta película tuvieron que trabajos forzados, porque es antológico. O sea, ya crea un poco también ese arquetipo de rubia hitchcockiana, también quizás jugando un poco en el filo de esa femme fatale del cine noir en esta película. Sí. Aquí es verdad que quizás nos podemos acercar a eso, pero la película no acaba de ser un cine negro noir per se, sino que juega un poco más con ese melodrama, ese suspense, esa intriga dentro de un matrimonio, cosa que, por ejemplo, en el cine noir no se daba tanto. O sea, no se trataba tanto la psicología de las relaciones humanas o las relaciones de pareja, tanto como lo que son las relaciones profesionales o de asesinos y policías investigadores, etcétera, ¿no? Y aquí eso sí se invierte y se acerca más al cine de Hitchcock que lo que es un cine puramente de noir, ¿no? Aquí hay un erotismo absoluto, erotismo criminal, obsesión, también lo hay, matrimonios enfermizos, que es una cosa que también Hitchcock daba con ello, deseos totalmente destructivos y utilización de los espacios, y en este caso, nunca mejor dicho, con el título de la película, la propia Niágara, ¿no? Claro. Que esas cataratas nos remontan directamente a esos clímax finales que pudimos ver en el Monte Rushmore, con la muerte en los talones, y que los utiliza de una manera maravillosa para poder generar ese suspense que está latente durante toda la película, porque las cataratas están ahí presentes durante todo el metraje, y tú sabes que en algún momento dado va a pasar algo relacionado con ellas, y todo deriva a ese embudo precisamente a ese final, a ese clímax que sucede, que es bastante al estilo del maestro del suspense, ¿no? Otro detalle curioso que en esta película hay es que el personaje de Joseph Cotten, George Loomis, comparte apellido con Loomis, un personaje de Psicosis, ¿no? Que
que bueno, faltarían todavía unos años, 7 años para que se produjera la película, pero bueno, pues me hizo mucha gracia porque hasta el mismo apellido, que no es un apellido muy corriente, salvo que hayas visto Halloween, Donald Pleasence, Sí. pues no se suele dar en las películas, ¿no? Y aquí es un tipo que es psicológicamente muy inestable y obsesionado con las infidelidades de su esposa Rose, que por otro lado te lo ves venir porque ves a Marilyn con Joseph Cotten, que aquí está un poquito ya. Ya, sí. Ya estaba. A ver, no estaba para que le fueran a cortar el pelo a casa, pero casi. Pues O sea, ahí anda, ¿eh? Por lo menos todavía tiene pelo, pero sí. Sí. Es una cosa que dices tú, bueno, es obvio que Marilyn tiene aquí, la señora Rose tiene un amante y que planea con su amante pues matar al marido. El marido, que en un principio es la víctima, pues se convierte en verdugo porque destapa todo el entramado y claro, a partir de ahí es toda la persecución, ¿no? del en este caso no falso culpable, sino culpable, pero que se ve envuelto en esa trama sin haberlo querido y que todas las sospechas van hacia él poco a poco, con razón. Sí. Pues dice aquí Jorge Koski, por cierto, toco campana, clink, 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 clink. Que se ha suscrito y dice: muy buenas a todos, sin suspense, suelto la pasta. Muy bien, muy bien. Dice Kaplan, es que para los americanos y su cultura las cataratas del Niágara están muy asociadas a los matrimonios y a las nuevas relaciones de pareja. Bueno, pues sí, esto es cierto, esto es así, amigo Kaplan. Bueno, doctor, ¿algo más que decir de Niágara? Nada, decir que es una joya, que es, además lo mejor de todo es que es una película que dura 1 y 27 minutos, como nos gustan esas películas. Fantástico. Y les da tiempo a todo. Fantástico. Les da tiempo a contarte una historia de trama, de intriga, de suspense, aventura, un final con un clímax estupendo y súper entretenida. Y además con Marilyn en pantalla, pues todo está servido. Así que nada. Reminiscencias a, obviamente, Crimen Perfecto, por aquello de la pareja dentro del matrimonio intentar matar y planear el asesinato del otro o de la otra. Y bueno, pues alguna que otra referencia también a lo que es ese campanero final de Vértigo o ese Monte Rushmore con la muerte de los talones en ese decorado, ¿no? Que forma parte vivo de la trama, como es las cataratas del Niágara. Bien, doctor, pues vámonos a la siguiente. Pues vamos allá con la número 7 y nos vamos a 1954 y El único testigo. Bueno, esta película es curiosa porque si no la habéis visto os vais a llevar una sorpresa. 1954 es el año en que se estrena La ventana indiscreta. Y El único testigo parte de una misma base argumental inicial. Pero curiosamente se estrenó unas semanas antes que La ventana indiscreta. O sea que esta película... Vaya, don Alfredo, vaya. Sí, no podemos decir que se copiaran porque, bueno, no daba tiempo. Las producciones no funcionan así. No daba tiempo, pero... y además, bueno, ya en cierto modo había un anterior, El susto, que hablamos en la primera entrega, que también tenía mucho que ver con esta misma trama, pero es inevitable las comparaciones. De hecho, aún así, mencionar como El único testigo como una película, simplemente una versión previa de La ventana indiscreta, tampoco sería justo, porque la película tiene mucho más. Es un noir psicológico, es una película que trata un poco el tema de la paranoia doméstica también, la manipulación mental, volvemos otra vez a lo mismo. Obviamente el voyeurismo, que es uno de los elementos clásicos de Hitchcock. Y por último el terror psicológico femenino, que es una de las cosas que también trata mucho, como en Recuerda, etcétera, y que aquí podemos ver una especie de nuevo, pues de estilo de luz de gas que le intentan hacer a la protagonista en un momento dado, ese asesino que acaba de ver nada más iniciar la película a través de las ventanas de su casa, pues como en el edificio de enfrente cometía un crimen. Que os suena de algo eso, ¿no? Sí, algo nos viene sonando, dice Diego Luis Cele. Siempre he querido verla, porque tengo una foto muy antigua de mi pueblo, 55-56 años, y está anunciada esa película. ¡Qué bueno! Ostras, pues mira, buenísimo. Pues sería genial que nos hiciera llegar una foto, porque hace mucha ilusión. Decir que de nuevo y una vez más, como suele pasar en casi todas las películas de Hitchcock, a la testigo no la cree nadie y que no aparece ningún cadáver, qué raro, no hay pruebas, qué raro, el supuesto asesino parece un ciudadano ejemplar e impecable, que es como suele pasar en todas las películas de Hitchcock,
Pero sí sabemos que es culpable porque desde la primera secuencia inicial pues se ve que es el asesino, ¿no? Y eso es el tono característico de Hitchcock, de ofrecerte esa información al espectador y al resto de personajes más allá del propio asesino y de la víctima, en este caso la protagonista Barbara Stanwyck. Pues la policía pues desconoce obviamente estos datos, si no le detendría, está más que claro, pero hay un policía, un personaje que, como siempre, también al estilo de Hitchcock, no le dejan muy bien parado inicialmente, luego ya al final acaba mejorando, pero es porque ya sabes que también Hitchcock tenía ese cariño especial a las fuerzas del orden y a la policía, que no los soportaba. Sí, pues nada, pinta muy interesante y además Barbara Stanwyck para mí siempre es un sí. Me gusta muchísimo Barbara Stanwyck. Aquí ya estaba, te diría, en el tramo final de su carrera, o ya estaba, pues desde luego, ya podíamos pensar que había jugado sus mejores partidos, pero siempre es una alegría ver una película con mi amiga Bárbara. Por supuesto, y ya te digo que la trama del, bueno, se menciona el Men on the Run, pero en este caso, insisto una vez más, Woman on the Run, y que es perseguido por ese asesino durante toda la película y que recuerda un poco, por cierto, a ese tipo de obsesiones de hitchcockianas de la lección, de que mirar puede que no esté del todo bien. Eso de la curiosidad mató al gato, pues en este caso está más que comprobado, ¿no? Y luego está el tema de que uno no sabe muy bien si lo que ha visto al final es real o no es real, por lo que le acaban comiendo la cabeza y obsesionando psicológicamente. Y el hecho de no poder probarlo, pues te recuerda a películas como Blow Up, como La Conversación, o como la propia Blowout de Brian De Palma, que al final son herederos directos de Hitchcock. Variaciones sobre un mismo tema. Y que ese tipo de ambigüedad pues acaba siendo presente en todo lo que es este tipo de cine hitchcockiano. Bueno, pues vámonos a la siguiente, doctor. Venga, vamos allá con la octava, y si pasamos del único testigo, pues pasamos a otro testigo. En este caso es Solo un testigo, se llama la película. Esta película es una película francesa, porque también ya sabes que me gusta poner películas de otras nacionalidades, no solo americanas o británicas. Y hay que decir que el cine francés también mama mucho del cine de Hitchcock. Ya sabes que los franceses, al final, sobre todo a partir de cierta época y del señor Truffaut, pues fue ese país donde acabó siendo más reconocido, aunque luego haría que su cine cambiara, también todo hay que decirlo. Ay, tú ya sabes cuál es mi teoría, doctor. Lo sé, por eso no quiero meter demasiado el dedo en la llaga. Pero sí, el cine francés, y sobre todo este cine que se acerca un poco al polar francés, que es un tipo de cine que me fascina. Sí. Nos gusta mucho. Mucho. De finales de los años 50, pues aquí en este caso dialoga muy directamente con el universo narrativo y psicológico de Alfred Hitchcock. A ver, lo que me gusta mucho de esta película, y por eso la he traído, es porque si bien tiene todos esos elementos que podemos mencionar dentro de lo que es el cine de Hitchcock, como puede ser la culpa, la persecución, la paranoia, el crimen perfecto, la búsqueda del crimen perfecto, el testigo accidental, que es una cosa que también sucede y que acabamos de ver en la anterior película, o la ciudad como laberinto, como escenario en el cual hablamos de que te puede atrapar, y esa tensión construida, lo que es a partir del conocimiento desigual entre el espectador y los personajes. A pesar de todo eso, es curioso que esta película no parece copiar a Hitchcock, y eso que aquí estamos en el 59, que estamos en el punto álgido ya, el 59 es con La Puerta de los Talones, estamos en un punto ya culminante de lo que es el éxito total del cine Hitchcock comercial, sino que bueno, en un momento dado pues intenta no solo verlo de una manera superficial, sino profundizar muy psicológicamente en lo que es el protagonista y el personaje, ¿no? Aquí arrancamos con una película en la que ese mismo inicio, nada más empezar, ya es muy muy Hitchcock. Si antes hablamos de trenes, aquí volvemos a hablar otra vez de tren. Esa primera secuencia en la que directamente aparece un tren y lo primero que vemos después de la pasada del tren es a un hombre asesinando a una mujer, o sea, decir así como que no quiere la cosa. Y a partir de ahí se crea todo un entramado en el cual pensamos que a lo mejor el protagonista va a ser ese asesino,
porque es el que sale ileso de la secuencia inicial, pero no es así, sino que el protagonista va a ser el marido de la mujer asesinada, que quiere vengar la muerte de su mujer. Y para ello, ¿qué hace? Pues planea lo que es el crimen perfecto para que salga totalmente impune después de asesinarle. Se cuela en su casa, prepara todo, lo hace todo en una secuencia además fantástica. Y en un momento dado le sale todo bien, salvo un pequeño problema, que cuando sale de casa un taxista le ve. Y a partir de ahí toda la película es un estudio psicológico del personaje diciendo, ¿qué hago? Porque este hombre taxista es un inocente. ¿Me lo cargo? Claro. Bueno, la persecución desde ese momento hasta el final de la película, tanto psicológica como física, es frenética. Los laberínticos callejones con los que están fotografiadas la película y dentro de lo que es el suspense es apabullante. De verdad que es una película que merece muchísimo una pena verla. O sea, si no la conocéis, apuntárosla, porque esta es de las que a mí personalmente más me gustan de la lista. Y luego está el tema de darle la vuelta al calcetín. Y eso del hombre equivocado, sí, porque de repente se convierte el coprotagonista, ese taxista, en hombre equivocado por estar en el lugar donde no debe, en el momento que no debe, sino que el protagonista en este caso no es un falso culpable, sino es un verdadero culpable que, al igual que en películas de Hitchcock como Psicosis o La sombra de una duda, te hace dudar, valga la redundancia, de si quieres que salga ileso y sobreviva a toda esa trama, o que le pillen, ¿no? Porque claro, empatizamos con él porque él sí que tiene un motivo válido para matar. Pongan entre comillas todo esto de motivo válido. Pero es cierto que dices, bueno, pues ojo por ojo y vía, tal. Pero sí, es un dilema más de cine europeo que de cine americano en todo caso. Y dice aquí Kaplan, no vista, pero Lino Ventura siempre en mi equipo. Claro, hombre, nos ha fastidiado. Impresionante. Lino Ventura, que está soberbio. Además, un personaje muy complejo, o sea, con muchos matices y que, de verdad, o sea, ese constante tintineo que tiene en la cabeza con la culpa que le está minando, la obsesión también, y ese hundimiento psicológico que tiene el personaje durante toda la película es apabullante. De verdad que está francamente bien. Y luego, por último, pues eso, ese juego con el espectador, una vez más, que es muy típico de Hitchcock, sobre que el espectador sabe perfectamente pues quién es el asesino, porque te lo muestra de inicio, sabes lo que ha ocurrido, sabes el peligro que existe. Y la tensión, pues es simplemente que cuando será descubierto, que es un poco como lo de la bomba, ¿no? En la teoría de la bomba de Hitchcock, el suspense, cómo reaccionará y si conseguirá al final pues eliminar al testigo o no y salir impune o no. Ese es el suspense Hitchcock. Es el anti-whodunit. Exacto. Que hablábamos antes que no lo trabajaba don Alfredo. Bueno, pues vámonos a la siguiente, doctor. Vamos allá. Y la siguiente nos vamos a otro clásico, en este caso 1960, y hablamos de Un grito en la niebla. David Miller, que también ya ha salido en varias ocasiones en no solo en el anterior programa, sino en otros 30 imprescindibles, es un director que me gusta bastante, y aquí hace una copia absoluta de Hitchcock. O sea, es que tú ves la película y parece enteramente que estás viendo un Hitchcock, porque hasta los actores, muchos de ellos, todos los secundarios, los ves y han participado en unas que otras películas Hitchcock, no Hitchcockianas, sino del propio Alfred Hitchcock. Hitchcock, exacto. Sí, absolutamente. De hecho, gran parte de la crítica y el público pues la mencionaba como eso, como una especie de variación directa o derivación del universo de Hitchcock, pero siguiendo totalmente los mismos tropos. Y es más, lo que hablabas antes de la fotografía, que mencionabas anteriormente con el anterior caso, ahora mismo aquí es que lo ves, y es que estás con Douglas Sirk, que decías, aquí lo ves, y es que la fotografía es clavada a lo que es el estilo de Hitchcock. Y para más Inri tienes a Doris Day, que Doris Day... Que, en fin, a mí me gusta mucho. Y me da mucha rabia cuando la gente dice no, las películas cursis de Doris Day. Hombre, Doris Day era mucho más que eso. Y como decía Groucho Marx, yo conocí a Doris Day antes de que fuera virgen. O sea,
Cuidado con Doris Day. Muy a favor yo de Doris Day. Pues en el caso de Un grito en la niebla, hemos de decir que Doris Day ya había hecho El hombre que sabía demasiado, con lo cual ya es una actriz que se asociaba al cine hitchcockiano. Ya era una actriz hitchcockiana. Claro, entonces se aprovecha un poco la película de ese tema también, ¿no? Y Kit Preston es el personaje que interpreta a Doris Day, es una mujer estadounidense que vive en Londres. Una vez más volvemos a ese personaje extranjero en su tierra, o sea, no está en su propia ciudad, está rodeado de desconocidos y comienza a recibir amenazas telefónicas de un desconocido. Bueno, pues ¿qué ocurre? Lo de siempre. Resulta que cuando llama está sola, cuando alguien va a atender al teléfono también al otro lado no hay nadie, cuando se lo cuenta a la policía pues no parecen creerla y... La policía hace John Williams, que vuelve a estar ahí, que era más listo en Crimen Perfecto. Aquí de verdad que hace de policía un poco incrédulo, vamos a decir, al menos durante todo el gran parte del metraje de la película, ¿no? Porque incluso, bueno, pues como ella tiene crisis también por estar en una ciudad donde no pertenece, pues piensan que a lo mejor se lo está inventando para llamar la atención e irse de Londres. O sea, no sé. A lo mejor hay otros métodos. Un plan sin fisuras. Por eso te digo que no sé. Pero bueno, poco a poco comienza a surgir esa sospecha de que puede que esté volviéndose loca. La intentan hacer otra vez un nuevo estilo de pseudo luz de gas, aunque he de decir que no se ceban ellos, sino que simplemente hay una especie de intención de sorpresa final, de la cual ya te avisan que no desveles nada, pues al final de la película. Y bueno, pues es otro de esos títulos que recuerdan muchísimo al cine de Hitchcock. Bueno, perfecto, pues nos vamos, si quieres, a la siguiente, doctor. Sí, señor. Decir que la siguiente, si esta que hablábamos ahora mismo podía recordar un poco también por aquello del teléfono a Crimen Perfecto, ¿no? También es un poco de puntillas. Aquí sí que en la siguiente que vamos a tratar, ya te digo directamente que esto es casi una copia de Psicosis. O sea, es decir, aquí ya sí que no... Aquí ya ni le dio media vuelta. O sea, ya directamente es un director que además es muy hitchcockiano, que es William Castle, y la película es Homicidio. A ver, la película es una película divertidísima, es una película increíblemente jugona y descarada. William Castle era un tío muy jugón. Muchísimo. Bueno, William Castle, de hecho, coño, nada más empezar la película ya sale hablando a la cámara y presentando la peli, pues. Como Cecil B. DeMille en Los 10 Mandamientos. Pues eso, pues como hacía Hitchcock en toda su serie de Hitchcock Presenta y todas estas cositas, pues un poco en esa línea. De hecho, ponía su silueta en las portadas, si lo podéis ver aquí. O sea, mírale, ahí. Mírale, ahí sentadico, como si fuera así el cierto orondo director. Bueno, pues aquí tomas un poco la base casi, no argumental, pero sí temática de Norman Bates y su madre, y la lleva a las últimas consecuencias. Bueno, pues no inventa nada, pero sí le da una vuelta de tuerca. Y se pasa a 3 pueblos, porque sí es verdad que por lo menos William Castle dice, bueno, ya que juego con la serie B, ya que soy un poco el Hitchcock de Hacendado, pues voy a meterle caña y voy hasta cortar cabezas, ¿no? O sea, bueno, pues oye, mira, pues eso es una cosa que no era tan habitual en aquella época, ¿eh? Para nada. El contexto de aquella época, de hecho, en cierto modo es el propio Hitchcock con Psicosis, o incluso Michael Powell con El fotógrafo del pánico, los que rompen un poquito con aquella corrección e intentan introducir al asesino en serie, porque es un poco esa línea de psycho killers, ¿no? Incluso un poco proto-slasher, ¿no? de la época, ¿no? Pero sí, efectivamente William Castle juega mucho. William Castle, recordemos que hacía esas... montaba incluso en las proyecciones de los cines, pues también ponía altavoces, el holograma y esas historias y sonidos para que te asustara a la gente y bueno, pues además metía inclusive en esqueletos que se movían volando por la sala para que diera más sustos y estas cosas. Bueno, pues él era así. Y nada, aquí tenemos una historia que gira en torno a eso, un argumento de un asesinato en un entorno doméstico.
una figura femenina misteriosa, una enfermera implicada y una identidad profundamente inestable. Bueno, pues salvo lo de la enfermera, pues tenemos psicosis por todas partes y que la identidad es fragmentada, la culpa desplazada, el engaño psicológico y bueno, pues tenemos hasta incluso en un momento dado hasta una secuencia de epílogo explicando cómo funciona esto de la psicología. O sea, ¿te suena de algo? Sí. Lo que pasa es que estoy convencido de que con todas las críticas que llevó Hitchcock fue bastante más sutil de lo que lo sería William Castle. Es cierto. Aquí es verdad que la sutileza no, pues digamos que brilla por su ausencia. Esto es mucho más violenta, mucho más disruptiva, mucho más rápida. La psicopatía se ve mucho más reflejada. Sí que tiene ese giro final un poco explicativo, que es muy similar y muy, en cierto modo, sutil también para la época. No es exagerado, pero hasta tiene un asesinato inesperado un poco de un personaje central. O sea, decir, bueno, en fin, jugamos a psicosis por todos lados. Bien, doctor, yo te voy a plantear una cosa. Llevamos un tercio de películas. Para que no se nos vaya de madre, ¿te parece si lo dividimos en dos? Te pregunto ahora aquí en directo. Como quieras, yo lo que diga el público. Bueno, pues que se pronuncie el público. Mira, Diego Luis CL dice, venga, dale, que puede ser, dalo del tirón o hazlo partido. Venga, dale, vamos a contarlo como que partido. Vale, dale. Vale, bueno, vamos a seguir. Venga. Haz la 11, doctor. Decimoprimera. Voy por la decimoprimera y no nos... Mira, Kaplan dice, si hay más desarrollo, divide. Es lo que buscamos también un poco. Luna Byron dice, si no hay más remedio, vale. Diego Luis CL dice, prefiero partido también. O sea que bueno, vamos a partir y así, doctor, juegas con un poquito más de tiempo para esto. O sea que es punto, set y partido. Vale, pues vamos a ello. Nos movemos de película, pero no nos movemos de año. Y nos vamos a 1961 y Sombras de sospecha. Peliculón. Pues esta no la he visto. Pues te voy a decir una cosa. Esta es de esas que no solo es un cine muy, muy, muy hitchcockiano, sino que Michael Anderson, que es un director que vuelve otra vez a salir una vez más en un 30 imprescindibles de cine hitchcockiano, ya salió anteriormente, mueve la cámara de un modo muy al estilo del maestro del suspense y tiene partes de verdad que tiene set pieces, sobre todo en su último tercio, que por momentos, no te voy a decir obviamente que supere a Hitchcock, pero que lo maneja de un modo, la narrativa visual y el golpe de impacto tensa un poco las cuerdas de un modo que juega hasta con esas sombras literales, no solo del título de la película, que merece muchísimo, muchísimo la pena. Si a su vez sumamos que tenemos a dos actorazos en pantalla. Totalmente, dos estrellas colosales. Espectaculares. Curiosamente ninguna de las dos trabajaron con Hitchcock, pero hacen dos papeles en esta película que son netamente hitchcockianos. Deborah Kerr, que es una actriz que me apasiona. O sea, a mí también. Me encanta. Está espectacular en esta película. Y Gary Cooper, que es un actorazo. Gary Cooper es uno de esos actores que luego la gente conoce, pero que luego creo que no hay tantas películas que hayan visto suyas. Me da la sensación. Puede ser. Hay muchas... tiene una filmografía extensa, amplia, muy buenas películas, pero que el público en general le conoce más por el nombre que por haberle visto en títulos como este, que desde luego os aseguro que merece muy mucho la pena. Comentar, Michael Anderson dirige y escribe ¿quién? Joseph Stefano. Guionista de Psicosis. De Psicosis, claro. Con lo cual, bueno, pues ya partimos de una base muy relacionada con Hitchcock y muy buena base. O sea, tenemos no solo a alguien dirigiendo muy bien, no solo a alguien actuando muy bien, sino a alguien guionizando muy bien. Thriller paranoico doméstico, una vez más, esto dentro de lo que es el matrimonio, que es una de las cosas que también son muy claras del cine de Hitchcock, ¿no? Venimos de ese
Aquí eso sí es sospecha. Ya te digo que esto es muy Mira, estas escaleras, esto es sospecha total. muy claramente sospecha. Incluso con esas sombras de las que hablas, que son barrotes que salían también en sospecha. Como tela de araña, efectivamente, que atrapaba Sí. a John Fontaine. En esta película, aquí tenemos a el típico personaje protagonista, que es un hombre, a ver, que testifica en un juicio de asesinato. Por su testimonio condenan, digamos, a ese sospechoso como culpable, y años después empieza a surgir la duda de si ese propio testigo era el asesino, es decir, Gary Cooper. Y sobre todo las sospechas vienen de su propia esposa, que durante toda la película pues empieza a haber una concatenación de situaciones y de pruebas que van surgiendo y que todo indica que su marido puede ser el verdadero asesino. Bueno, pues obviamente esto lo tenemos en sospecha por encima de todo con Cary Grant, y luego pues esa ambigüedad moral del protagonista pues la podemos tener incluso pues en muchos otros títulos del maestro del suspense. La sombra de una duda. Por supuesto, ese tío Charlie es más que obvio, aunque bueno, en el caso de tío Charlie sí que puedes saber que es el asesino. Aquí sí que no te lo van a decir hasta el final de la película. Aquí sí que lo mantienen en suspense. Es un papel muy atípico en la filmografía de Gary Cooper. Muy atípico, y está brillante. Porque además es el típico personaje que en una película de Hitchcock dirías, bueno, esto lo puede hacer James Stewart. No podría hacerlo James Stewart. Pues si lo hiciera James Stewart sabrías que no es el asesino. Claro. ¿Sabes? O sea, así como Cary Grant puedes dudar en sospecha, aquí no os voy a contar, obviamente, si Gary Cooper es el villano de turno o no, pero esa ambigüedad que crea su interpretación, sobre todo en el uso de las miradas y los cambios de la tonalidad en la voz, dependiendo de qué situación y qué secuencia se encuentre, es de verdad que brillante. Y por parte de Deborah Kerr, pues claro, esa fragilidad de duda, de esa... volvemos otra vez a ese espacio íntimo del matrimonio que se ve violado, ¿no? por esas sospechas de un asesinato. Pues cómo ella representa, ¿no? esa absoluta duda y fragilidad frente a lo que puede ser el que, pese a que sea culpable en un momento dado, pues ella diga, bueno, pero es mi marido. Y que incluso ronde por su cabeza cuestiones como el suicidio, etcétera, le otorga mucha más profundidad psicológica todavía a la película, ¿no? Deborah Kerr cuestionándose si la maldad habita en seres aparentemente buenos que viven en su casa. Alguien está encasillado, Deborah Kerr. Sí, o sea, esto no es la primera ni la última. Sí, señor. Maestro del suspense. Pues sí, señor, sí, señor. Sí. Habría que darle otra vuelta de tuerca a eso, porque no... eso no... Es que de verdad que no se te escapa una. Mira, dice por aquí Kaplan, para mí esta es mejor que sospecha. Y dice también Kaplan, Cooper no llegó a ver el estreno de la peli. Me está haciendo pensar... Pero sí, comparto opinión y digo que esta película puede mirar a la cara, de verdad, ¿eh? O sea, decir, si no lo habéis visto, échale un ojo, puede mirar a la cara a sospecha del propio maestro del suspense. Bueno, alguna que otra trampa también hace, pero insisto en que el propio Hitchcock hizo un flashback falso en Pánico en la escena, con lo cual, bueno, pues aquí hay algo... que hasta en eso se parece a Hitchcock, también te diré. Pero bueno, repite Stefano estructuras de paranoia, ambigüedad, tensión doméstica, como pasaba en Psicosis también. Y todo eso, pues, bañado de un modo que tanto la fotografía como la dirección me parecen brillantes. La película que se ve en un suspiro, y que el ritmo es en ese aspecto trepidante, te mantiene durante toda la película. Y ya te digo que esa secuencia final, ese último tercio, está a un nivel muy alto. Bien, pues doctor, vámonos con la siguiente. Pues vamos con la siguiente y pasamos a 1964 y una película que me gusta especialmente, Plan Siniestro.
Mira, esta es te diré que es una de mis favoritas de la lista. Me gusta muchísimo. Dirige Brian Forbes, que es un director y guionista que también me gusta bastante. Y tenemos a un conocido del canal como protagonista, que es Richard Attenborough. Sí, ¿Qué vamos a decir de Richard? Hablamos mucho de él. El señor Richard Attenborough en esta época es que era de dudosa moralidad. Porque después del Estrangulador de Clinton Place, que también hablamos Ya de te ella, digo, sí. pues aquí tenemos a un personaje que, a ver, a priori no es tan malvado y villano como aquel que comentábamos, comete el secuestro a una niña, pero es un poco obligado, en cierto modo, por su mujer. Aquí volvemos otra vez al terror doméstico, digamos a esa fragmentación del matrimonio que tanto le gustaba al señor Hitchcock. Y a priori es una película que tú la ves o hablas de ella o la mencionas como cine hitchcockiano y hay quien diría, no se acerca tanto, o sea, no se, le puede chirriar a priori en lo que es en la comparativa con el cine de Hitchcock. Pero, por eso hemos dividido el programa en dos. Ahora puedo decirte, doctor Frusna, desarrolla tu respuesta. Pues voy a desarrollar mi respuesta y te voy a comentar que no lo es tanto en la forma, pero sí en cierto modo en el contenido y sobre todo en las bases argumentales de la película. Vamos a ver, en esta película, una medium convence a su marido para secuestrar a una niña porque así puede ella ayudar a la policía a encontrarla y de ese modo demostrar que sus poderes son, reales y fidedignos. Y aquí está el 30 imprescindible de Planes sin fisuras, amigos. Ya vamos por dos. Es que cuidado. Exacto. Hombre, a priori, pues la idea, bueno, pues puede ser curiosona. Ella, de todo modo, no es la que se encarga de secuestrarlo. Luego sí se secuestra a la niña, luego sí que la mantiene allí, en casita, pero le encajeta al marido todo el marrón. A ver, sí, aparte, bueno, también hay que decir que ellos piden un rescate y que ya aprovechan y dicen, bueno, pues nos quedamos con la pasta también. Bueno, pero no es ese el mayor de los propósitos en un principio. Dices, vale, empiezas a analizar. Aquí hay un crimen planificado como un crimen perfecto. Porque es verdad que ellos lo planifican al dedillo. O sea, en ese aspecto, pues es muy de Hitchcock, elaborar el crimen perfecto. Está la manipulación psicológica que hay de ella a su marido, que también es muy hitchcockiano. La identidad construida, la culpa moral, la obsesión, el deterioro mental progresivo, todos esos detalles al final son en marca de la casa de Hitchcock. Totalmente. Y cómo está narrado desde un punto de vista argumental del tratamiento del suspense y de ese incluso agujero en la pared, ese voyeurismo, ese personaje que está oprimido constantemente no solo por lo que tiene en casa, sino por la policía, ese Men on the Run en un momento dado. Tiene todos los detalles del cine de Hitchcock. Si bien es cierto que luego la película va a una línea más dramática y más incluso de película psicológica, no voy a decir de terror, pero sí es cierto que tiene detalles que baja a los infiernos desde el punto de vista del deterioro, sobre todo mental, de la protagonista a medida que avanza la trama. Hay otro detalle que sí creo que lo emparenta mucho con el tema de Hitchcock, que es ese juego, primero, que ya teníamos a posteriori, sucederá después en Family Plot, en la trama de esa medium, ¿no? Que no se sabe si realmente tiene poderes o no tiene poderes y que en un momento dado pues se acaba haciendo un juego precisamente con ese interrogante que no os voy a desvelar porque es todo ese último tramo y último tercio de la película, pero que realmente en ese aspecto funciona francamente bien. La película también tiene en cierto modo ese luz de gas, en este caso doble, porque lo tiene de ella para con su marido y también ellos dos para con la niña, porque le hacen creer en un momento dado que donde está es en un hospital y que no está secuestrada y que todo esto de que la habían secuestrado es una invención de la niña. Y que bueno, pues al final
ese juego no es tal como en el Rapto de Bunny Lake o como en otros títulos en los que no se sabe si el espectador sabe perfectamente que eso es real, pero pueden jugar con otros personajes de que si el secuestro está en la mente de los propios personajes o si directamente es algo real, ¿no? Y eso es muy Hitchcock también. Sí, y dice además Kaplan, y tiene un sidecar. O sea, doctor, es probablemente una de las mejores películas de la historia, entonces. Maravilloso. Y además el sidecar es un objeto esencial en la trama. Totalmente. Y en muchas que no secuencias. me puede gustar más. De verdad. O sea, decir, entre el sidecar y el casco tan ridículo que lleva Richard Attenborough cuando lo pilota, es que de verdad, que solo por eso es una de las mejores películas de la historia del cine. Así os lo digo. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, pues vámonos a algo más, doctor. Bueno, decir eso, que el crimen es interno y externo, porque está en el propio matrimonio, que es lo típico del cómplice pasivo, pero que está ligado directamente y sentimentalmente con el coprotagonista, que es muy dado también del tema hitchcockiano, y sobre todo también otra cosa, lo de las obsesiones simbólicas, desde el punto de vista del crimen, el crimen y la obsesión por no dejar ningún cabo suelto y de dejar todo perfecto. Pero claro, juega con el tema de lo natural y lo sobrenatural, y eso es, una vez más, pues ese hombre ordinario metido en esas situaciones extraordinarias, ¿no? Que es una de las cosas que también juega con el punto hitchcockiano. Nada, poco más, decir que es una de esas películas que creo que si no la habéis visto tenéis que ver porque merece mucho la pena. Perfecto, pues vámonos con la siguiente, doctor, la número 13. Pues vamos con la siguiente y nos vamos a también 1964, no nos movemos del año, y vamos con La mujer de paja. La mujer de paja, bueno, que es Lina Llollobrigida, bueno, y Sean Connery, madre mía, doctor, pero esto, dame mierda de esta, doctor, ¿qué es esto? Es que, y Basil Durden, además, que es un director también fantástico, que ya vuelve a repetir otra vez, que ha salido en otros 30 imprescindibles, y que es un director que me gusta mucho. Lina Llollobrigida, que está guapísima, Claro. guapísima, y Sean Connery, que está guapísimo. Está en pleno James Bond, claro, aquí 64, y que es otra de esas películas que para ese dúo protagonista que tiene me da la sensación de que apenas nadie conoce, y de verdad que es una película que merece muy mucho la pena, porque encima estamos hablando de una historia profundamente hitchcockiana, sobre todo desde la mitad de la película para el final, o sea, decir, el segundo acto de la película, que además es que está construida perfectamente así, o sea, decir, es verdad que sí que tiene 3 actos muy, muy, muy claros, pero a partir de que arranca el segundo acto, toda la película es un delirio en ese aspecto de sospecha, de personajes que crees que son una cosa y no son, y que, bueno, pues que es muy marca de la casa de lo que es esa thriller psicológico que estaba arrancando en los años 60 de la mano de Hitchcock, y que lo típico, que es como si fuera de Hitchcock, pero no lo es, pero está construida como si lo fuera, sin lugar a dudas. Premisa. La premisa es que no puede ser más hitchcockiana, ya también te digo, vamos a ver. Esquema clásico del thriller de herencia. Aquí es un millonario asqueroso, por cierto, un viejo cruel y enfermizo que está en silla de ruedas, que se dedica a insultar y a meterse con todo el mundo. Pues un tipo... Es un paralítico malvado, podría ir al 30 imprescindible de paralíticos malvados. Me encanta, vale, ya tenemos cada vez más. De cabeza, o sea, así te lo digo, o sea, está clarísimo, es un claro ejemplo. Y un sobrino, que es Sean Connery, que es un sobrino un poco ambicioso, todo hay que decirlo, ¿no? Y el trío lo cierra la enfermera, una enfermera atractiva e inocente, o al menos eso parece, de buenas a primeras, que es Gina Llollobrigida, y que entre la enfermera y ese sobrino, curiosamente planean un crimen perfecto para que ella se case con el adinerado, después casualmente fallezca, bueno, y pues se quede ella con todo el dinero y se lo reparta con él. Típico asesinato disfrazado de accidente, pero que plan sin fisuras. Exacto, sí. Por lo que sea, sale mal.
Bueno, pues eso. Triángulo. No sé por qué, doctor, suponía que esto sería así. Pues como tal, el dinero es el motor moral corruptor, como siempre también suelen pasar en estas cosas, pero utilizamos de nuevo, una vez más, el matrimonio como instrumento de poder. Aquí es una táctica también muy hitchcockiana. El crimen doméstico también lo es, el engaño psicológico también lo es, y la identidad moral inestable, que también se da en la película. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado, la película arranca, ese accidente surge, pero a partir de ahí, pues pueden pasar muchas cosas. Puede que de repente alguien traicione a alguien tenga una doble moral, alguien piense que es mejor el plan de otro modo, Ya. y empieza a haber unos giros argumentales que hace que uno de los dos, no voy a decir quién, tenga que luchar por su vida. Así que, bueno, todo un entramado que tiene la película en ese aspecto de intriga, que también puede parecer salido de cualquier historia de Alfred Hitchcock de manual, vamos, en ese aspecto. Bueno, fantástica. Pues esta es de las que tengo yo ganas, doctor, porque esta yo sí que no la conocía también. Sí, a ver, tiene mucho de la línea de... Pues puedes recordar un Sospecho, un Encadenados, todos esos juegos que hay de personajes que parece que ahora voy por aquí para allá, te traiciono o no te traiciono. Hay un aprovechamiento de la confianza emocional de los personajes, una manipulación, el matrimonio, insisto, como trampa narrativa que siempre utiliza como máscara social, como un juego de estrategia, no sé. Todos esos tropos habituales en el cine de Hitchcock que tanto nos gusta, y luego, como no, pues un crimen de por medio y la psicología del crimen, ¿no? Que siempre he intentado aquello hacer de no es el foco en qué ha pasado, sino cómo se construye la percepción de lo que ha pasado y cómo van a salir airosos o no de ese crimen los que lo han cometido, que todos sabemos quién son, y que, como siempre, el espectador conoce un poquito más de lo que conocen el resto de personajes. Sí. Mira, me llama la atención que Gina Lollobrigida sale antes en los créditos que Sean Connery, lo cual no era tan habitual ni por ser mujer ni por ser más estrella de Sean Connery. Cuidado, Sí, interesante. Sí, señor, y además Y no es una cuestión alfabética, porque... Alfabética, no, es lo segundo que he visto, sí señor. Sí, sí. Y dice Kaplan, los actores salen guapísimos, pero también salen unos pueblos de las Islas Baleares que están como en la Edad Media y es increíble. Sí, porque además parte de la trama transcurre en España, sí, señor. Bueno, pues vamos con la siguiente. Nos vamos. Venga, casi 14ª película. Casi al meridiano. Y 14ª película, una película que me flipa, que es Arabesco. Oh, madre mía. A ver, estamos jugando... Esto es puro pop, es la época Donen pop. Pero muy, 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 muy pop. Es una película que visualmente es un espectáculo. O sea, vamos a ver, venimos de lo que venimos de directores. Al final es que sale una rista de directores aquí espectacular. Y nos ponemos con Stanley Donen. Stanley Donen, que es un director que nos flipa, que nos encanta. Nos alucina. Nos alucina. Que la habíamos tratado en la primera parte del cine hitchcockiano, sí, con Charada, que es una de esas películas... De la que también hay un fantasma y la señora Muir. Stanley Donen, que también se vino a Los viejos gruñones con Cantando bajo la lluvia. O sea, Stanley Donen nos gusta. Mira, y estando Cantando bajo la lluvia y estando Charada, y hablando ahora de Arabesco y tal, todavía no hemos hablado de mi película favorita de Stanley Donen, que Siempre hace buen tiempo, que me encanta. O sea que, bueno, un director al que le tengo un cariño especial y del que incluso la película que no me gusta, que es Dos en la carretera, reconozco que el equivocado soy yo porque es una obra maestra para todo el mundo. Me encanta. Entonces, o sea, me gusta hasta cuando no me gusta, doctor. Sí, pero tiene... Es que esa imagen de Gene Kelly patinando es absolutamente maravillosa. Para mí es la felicidad, amigo. Pero no, hay otro momento que es la felicidad también, y es de Stanley Donen. Que es Cary Grant duchándose con ropa encharada, que cuando escribí mi artículo de 50 motivos para amar el cine, este era uno de ellos. O sea, Cary Grant duchándose con ropa encharada es una cosa tan maravillosa, es una cosa como tan de primer cortejo, es una cosa tan jovial, tan vital, tan
No sé, es que el cine se hizo para poder grabar esas cosas. Pues si nos acercábamos mucho al cine hitchcockiano, muchísimo, con Charada y Stanley Donen, pues Stanley Donen de repente hace Arabesco y dice, pues voy a hacer otra trama hitchcockiana y voy a utilizar en el guión al guionista de Charada, Peter Stone, con lo cual tenemos claro. Co-guionista, porque aquí comparte guión, pero está, y director de Charada. Así que Arabesco, una vez más, una línea muy, muy parecida a lo que es el cine de Hitchcock. Este sí que es un cine thriller hitchcockiano más estilizado posiblemente. Y como bien decías, Dani, muy popero. Muy, muy, muy popero. Muy propio de los años 60. Es más, yo me atrevería a decir que visualmente, lo que es desde un punto de vista del uso de la cámara y la dirección, te diré que incluso Arabesco, para mi gusto, supera a Charada. Y son palabras mayores. Quizás luego en conjunto no, y la película de Charada me guste más, pero también porque, claro, Charada, independientemente de que tenemos creo que una trama mejor armada, es que tenemos a Cary Grant y Audrey Hepburn, y aquí, a pesar de todo, tenemos a dos grandísimos, enormes, grandísimos. Sofía Loren, que está espectacular en todos los aspectos, porque es un personaje absolutamente maravilloso el que hace en esta película, y Gregory Peck, que yo siempre he dicho, y lo dije en el anterior programa, ya con Espejismo, que hablé de ella también, que era protagonizada por el propio Peck, para mí no es el actor más hitchcockiano. Y eso que trabajó 2 veces con Hitchcock, ¿no? El Proceso Paradigm. Sí, señor. Y en Recuerda. Pero... Una de ellas me gusta muchísimo. Y la otra me gusta más de lo que le gusta normalmente a la gente. Sí. Ya decidan ustedes. De esto hemos hablado ya en anterioridad. Decidan ustedes cuál es la que me gusta muchísimo y cuál es la que creo que la gente le tiene un poco de manía y que no está tan mal. Bueno, pues Peck es verdad que le pasa un poco con esos actores del método que hemos hablado, ¿no? Y esos actores que son, a lo mejor, le falta un poco de frescura, esa frescura que derrochaba Cary Grant, obviamente, y más en Charada, claro, para tener esa mayor chispa o desparpajo en un momento dado en la propia película. Y fíjate que aquí se lo ponen en bandeja, porque hay secuencias en las que le hacen interpretar estando borracho. Bueno, borracho, drogado, perdón, porque le ponen un suero y que va el tipo que acaba yendo en contradirección en bicicleta por una carretera llena de coches. Tiene muchos juegos con Sofía Loren de dudas, ¿no? Del personaje, porque aquí se invierten los papeles. Aquí, por así decirlo, Gregory Peck es Audrey Hepburn, por así decirlo, y Sofía Loren es Cary Grant. Sobre todo porque el personaje de Sofía Loren es totalmente ambiguo durante toda la trama. Es como que, es quien dice que es, ahora trabajo para no, ahora resulta que yo trabajo para aquí, ahora resulta que soy espía, ahora no soy. Con lo cual, esos juegos también le permitirían en un momento dado a Peck, no sé, jugar un poco más con ese personaje, pero me parece que le falta un puntito. Siendo Gregory Peck un actorazo impresionante. O sea, es decir, a mí me pasa un poco... Que sí. Como le pasa... A ver, ¿qué voy a decir? Es que a lo mejor esto es un charco terrible, pero... Como decide Paul Newman en Cortina Rasgada, que para mí, por ejemplo, es un actor que ninguno de los dos, creo que ya lo dije en su momento, Julie Andrews y Paul Newman, que son 2 actores que adoro por encima de mis posibilidades, creo que no eran a lo mejor los más adecuados para esa trama. Sí, estoy de acuerdo. Pues aquí creo que pasa algo parecido. Así como Paul Newman en el premio está maravilloso, que creo que sí, creo que está mucho mejor. Aquí, bueno, pues se pasa en esta línea. Y aquí interpreta Peck a un profesor. Claro, es verdad que le da el papel de un profesor académico, con lo cual es un tío ya un poco más riguroso de inicio, que de repente se ve atrapado en una conspiración internacional con un MacGuffin de libro, vamos, que es unos jeroglíficos que tiene que él identificar y traducir.
y que, bueno, pues a partir de ahí todos quieren todos quieren saber lo que dicen esos jeroglíficos. Les salen por un lado unos que quieren conseguir el papel, otros también quieren conseguirlo, se pelean entre ellos. Todo juego de espejos absoluto, maravilloso, tanto desde el punto de vista argumental como desde el punto de vista visual, porque el juego de espejos que hace en esta película Stanley Donen está a otro nivel. O sea, es decir, el juego con los reflejos es espectacular, y a partir de ahí pues juega precisamente desde ese punto visual con la ambigüedad constante en lo que la trama de espionaje se refiere, ¿no? Esa mujer misteriosa que puede ser un doble agente o no, huidas, persecuciones, identidades dudosas, todo ese tipo de historias que tanto nos gustan en el cine de Hitchcock y que ya veíamos en Charada, pues aquí se repiten y son la estructura base para que juegue Donen. Y veo que sale también otra de esas cosas que me vuelven loco en el cine. Los trenes, el esquí, las escaleras, los hoteles y los actores occidentales disfrazados de jeque árabe. Que sabes que desde Es peligroso casarse a los 60 es un tema que me encanta. Y aquí también hay. O sea, es que ¿qué más puedo pedir? Que fueron un sidecar en vez de en esa limusina. Y en El hombre que sabía demasiado también lo tenías, así que bueno, pues oye, también. O O sea, de nuevo Hitchcock. O sea, referente. Hitchcock está en todas partes. Totalmente. El hombre inocente atrapado, una vez más, como siempre, en esa trama multinacional de intriga peligrosísima, arrastrado de lleno a una conspiración y, sobre todo, un personaje que no tiene ningún tipo de habilidad como espía y es un civil, académico normal, un profesor, un tipo corriente, ¿no? Y que eso, bueno, pues conecta, pues obviamente, pues, con películas como Con la muerte de los talones, ¿no? Es un Thorny, un Kaplan de la vida, ¿no? Por así decirlo. Lo de la femme no fatal, pero femme ambigua, que llamaríamos así, es marca de la casa también del estilo de Hitchcock y ese juego también. Y sobre todo también desde el punto de vista de dirección, si bien es cierto que Donen estiliza demasiado de manera popera y lleva al extremo a lo mejor ese juego de geometría visual, por así decirlo, vamos a llamarlo así, sí utiliza los escenarios como de un modo parecido a lo que utiliza Hitchcock. Todo lo que tiene a su alcance lo usa, y hasta en los títulos de crédito, que son muy en la línea del estilo Saul Bass, pero en este caso son de un conocido del canal, Maurice Binder, que es conocido por los títulos de crédito de las películas de James Bond, que entroncan mucho con Alfred Hitchcock, ¿no? Esas titulaciones muy en la línea de angulaciones y de juegos de, pues como vemos en esta portada también, ¿no? De que le gustaban tanto a Saul Bass, y que todo bañado con una banda sonora de Henry Mancini maravillosa, temazo impresionante, y que recuerda un poco a esos temas clásicos de Bernard Herrmann, y que, bueno, pues que tanto nos remonta al cine del maestro. Así que nada, si no habéis visto Arabesco, estáis tardando. Yo creo que son esas películas que yo creo que yo siempre he pensado que son muy muy famosas y que todo el mundo ha visto, pero luego vas preguntando y todo el mundo ha visto Charada, pero Arabesco no tanto. Y bueno, pues ya solo con estos referentes pues es obligatorio. Descubriendo películas, doctor, descubriendo películas. Dice Kaplan, Richard Lester más Alfred Hitchcock igual a Arabesco. Es el Richard Lester de las películas de los Beatles. Claro, es que tiene algo de eso, tiene algo de esa estética publicitaria, ¿no? De los años 60 que tenía. Sí. Tú escoges a Hitchcock más comedia de enredo, más estilización de la publicidad de los años 60. Tienes Arabesco. Bueno, pues mira, doctor, vamos a ir a la última película de hoy porque definitivamente dividimos. Vámonos y así dejamos a la gente con el parón ahí, con la gusa de decir qué vendrán. Yo prometo que en verano dejamos zanjado el 30 imprescindibles, pero así os veis estas 15 primeras y luego hacéis vuestra lista de 15 siguientes a mayores y a ver cuántas acertáis. Pero vámonos con la 15ª. Vamos con, bueno, pues la mitad de la tabla y el final del programa de hoy, y vamos a cerrar con posiblemente la película más enfermiza de la que tenemos en toda la lista, también te digo. Es fantástico para dejar un buen sabor de boca antes del cierre por 2 semanas del Cine Manicomio. Vamos con ello, doctor. Fantástico. ¿Con qué delicia nos traes? Pues nos vamos a quedar
con los nervios rotos. Bueno, la película absolutamente enfermiza. O sea, decir, aquí es que ya... de verdad que esta película es... Yo, mira, no he leído nada acerca de Hitchcock, si la vio o no la vio, pero yo estoy convencido que esta película le tenía que gustar a Hitchcock. Hay ciertas películas que sabes perfectamente que le van a gustar a Hitchcock. Ya. Y esta es una de ellas. Posiblemente no sería como la rodaría Hitchcock. Pero es un cine que ya se va adentrando en esa época más madura y que se puede ir acercando también por cronología a el estilo de frenesí. ¿Cómo nos gusta frenesí en esta casa? Es que frenesí es maravillosa. Y de hecho hay un asesinato que hay en esta película que, bueno, pues se puede recordar un poquito a esa línea, ¿no? De pasarse un poco tres pueblos para lo que es la época, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista, no tanto visual, porque la película al fin y al cabo no es no excede en esa línea, pero sí desde la complejidad psicológica de los personajes, ¿no? Pero aquí es verdad que ya jugamos con la psique humana y con un personaje absolutamente perturbado. Esto sí que es una película que... hombre, desde luego es turbia, muy turbia. En ese aspecto sí te lo digo. Bueno, conexiones con Alfred Hitchcock. Tenemos bastantes. El protagonista es un heredero directo del modelo hitchcockiano, porque es un tipo que, bueno, pues desde apariencia juvenil, es un chaval joven, inocente, pero que tiene una doble identidad y que tiene un comportamiento aparentemente inofensivo, pero que bajo todo eso pues hay un psicópata escondido, un psicópata obsesionado con la sexualidad, y que lleva la violencia hasta sus últimas consecuencias. Entonces, bueno, pues es más que obvio que ahí tenemos tropos desde el tema de Norman Bates y que va llevado de la mano de ese monstruo cotidiano que tenemos incluso en el propio hogar, porque los crímenes acaban sucediendo dentro de lo que es la propia familia o el entorno, o dentro de una especie de motel en el que acaba el chico viviendo. O sea, es decir, con lo cual, bueno, pues ya no te cuento nada de todas las referencias que podemos encontrar. A su vez, si hablamos de doble moralidad dentro de la familia y de incluso en un momento dado la intento de justificación desde un punto de vista social, tenemos ese tío Charlie de La sombra de una duda, pues que el mal no viene desde fuera, por así decirlo, sino que esa identidad fragmentada viene dentro de lo cotidiano y de la propia sangre, ¿no? De la propia, nunca mejor dicho, con lo de sangre. Y luego, pues lo del tema del doble, porque el doble pues es un tema que hemos mencionado en muchas ocasiones con Hitchcock, el doppelganger, pero en este caso sí, la doble identidad psicológica dentro de lo que es ese personaje perturbado, ¿no? Que es la personalidad de Georgie, que es el que saca a relucir el personaje en un momento dado, que no es solamente un disfraz, porque en algunos casos podría ser simple y llanamente una distracción para el resto de personajes, pero aquí no. Aquí hay un tema de regresión infantil voluntaria que es... a ver, ¿cómo diría? Hay muchos síntomas psicológicos en la película que son ambiguos también, que eso es una cosa muy típica del cine hitchcockiano, pero que a su vez lo lleva por el tema social, lo enmascara de ese modo, que a mí es una cosa que me gusta mucho de la película en ese aspecto. Y luego, pues tenemos a Hayley Mills, que es una protagonista femenina, que es casi como la prototipo de las Final Girls, de los proto-slashers que iban a suceder en breve, porque quedaba muy poquito y que podía haber inculcado en un momento dado psicosis dentro de ese slasher, pero Janet Leigh no sobrevivía. Y aquí está esa heroína que tiene que luchar con esa dualidad de personaje que tiene enfrente, y también con ella misma, porque se debate entre que si le ha cogido cariño al personaje o, bueno, pues tiene que huir y acabar con él también, porque es un asesino. Hay mucha cuestión psicológica también explicada en la película, y hay mucho de voyeurismo, una vez más un caso claro de lo que es el cine de Hitchcock y la obsesión, que son dos cosas que tanto veíamos en La ventana indiscreta o Vértigo, pues aquí se ven claramente palpables, y creo que es una película
muy a tener en cuenta, muy retorcida, muy moderna para su época y que tiene otro detalle que es importante dentro de lo que es el estilo hitchcockiano, que ya no solo lo visual sino en lo sonoro, porque la banda sonora es de Bernard Herrmann, que entonces pues que vamos a contar, y hay un leitmotiv, una musiquilla que suena, que es una canción silbada que muchos conocerán porque a posteriori después el señor Quentin Tarantino, que es raro que Tarantino coja de aquí y de allá, pues utilizó para alguna que otra su película como Kill Bill. Sí, señor, esos silbiditos que yo no puedo reproducir terriblemente porque silbo muy mal, no como canto, que todo el mundo sabe que canto fenomenal. Pero sí, yo creo que si por algo es conocida esta película en la actualidad, es por ese tema musical que fue un hit en cuanto lo readaptó Tarantino y que es ciertamente inquietante, por lo menos. Totalmente. Doctor, qué maravilla esta mandanga que nos has traído hoy, estas primeras 15 de las 30 imprescindibles, volumen 2 de Alfred Hitchcock. Nos da para otro programa estupendamente, pero muchas ganas de que venga ya esta segunda entrega. Y te digo más, no está mal el corte aquí, independientemente de que es efectivamente 15, que es la mitad de la tabla, de la lista, sino que además a nivel de películas como tal, no, iba a decir, hasta aquí era con Hitchcock en activo, y a partir de la siguiente es con Hitchcock ya no estando en activo. Pero bueno, no es del todo, porque justo la siguiente pilla, pero bueno, casi por poco. Pero es cierto que Nervios Rotos es una película que en cierto modo sirve como puente entre el thriller clásico de la línea de los 60 y lo que es el psicothriller moderno, que ya íbamos a ver a posteriori, y ese cine de los 70, mucho más, como sueles decir tú, más sucio o más político en un momento dado, también por esos casos de Watergate que van a salir, y que tiene mucha relación con el cine de Hitchcock también. Y es cierto que, bueno, pues que puede crear dos tipos de cine hitchcockiano distinto, y en la segunda parte vamos a ver además cómo son los herederos del cine hitchcockiano. Así como hasta ahora estábamos a la par y podíamos ver a gente que estaba, digamos, copiando, tomando prestado, llámalo como quieras, del maestro, estando en activo. Pues a partir de la siguiente entrega veremos cómo esa influencia más que directa del maestro de suspense se va a ver en los directores que empezaron a nacer a partir de lo que era el nuevo Hollywood. Lo que llamaban la generación de la televisión en adelante. Exacto. Doctor, te voy a hacer una encerrona y no me gusta hacerte esto porque normalmente si te hago algo de esto lo consensuamos antes, pero tengo mucha curiosidad y me ha surgido la pregunta viendo el programa. ¿Cuál de estos 15 guiones que nos has planteado hoy, si se lo hubieran dado a Hitchcock, uno, tan solo te pido uno, Hitchcock, o de todos estos 15, si los tuviera encima de una mesa, ¿cuál hubiera elegido Hitchcock para dirigir? ¿Cuál es el más hitchcockiano sobre el guión? Sobre el guión, quizás Sombra de Sospecha. Sombra de Sospecha. Bueno, posiblemente sí, porque hay otras que son demasiado Hitchcock. Ya, te entiendo perfectamente. Y claro, al ser demasiado Hitchcock, ya es una copia. Hitchcock ya lo habría hecho. Claro. Es decir, La ventana indiscreta ya la hizo, con lo cual no haría el único testigo. Con Doris Day y ese grito en la niebla, pues también lo había ya había jugado, con lo cual no iba a repetir, porque él no era dado a eso. Y posiblemente sobre la mesa le hubiera gustado dirigir Sombra de Sospecha. Así como te digo que posiblemente no sería su película favorita de estas. Creo que a Hitchcock le gustaría más un tipo Plan Siniestro, un tipo Nervios Rotos, pero son un tipo de cine que a lo mejor le hubiera gustado más como espectador que como para dirigir. No, pues me parece una reflexión interesantísima para acabar con el programa. Y prepárate que es más difícil cuando te haga la pregunta en los segundos 15, porque esto ya serían guiones a los que y narrativas a las que Hitchcock jamás tuvo acceso. Pero esto ya te lo adelanto,
te lo voy a volver a preguntar dentro de, bueno, cuando venga esto. Perfecto. Dice Kaplan, con este final y esperando la segunda parte nos dejáis de los nervios. Este era nuestro objetivo. El Cinemanicomio vuelve por partida doble la semana del 16 de junio. Esto ya será después. Mira, doctor, el 16 de junio yo ya habré estrenado 8 obras de teatro y me quedarán 2 por estrenar, ¿sabes? O sea, esto funciona así. Entonces me tengo que tomar un parón porque no podría atender ni una cosa ni otra. El 16, Rufino, Eso es pánico en la escena. Pero totalmente, eso sí que son nervios rotos, doctor. Estos son nervios rotos totalmente. Entonces, ahí viene Rufino, como os decíamos, con un Qué ruina de función fantástico, con toda la temporada de Broadway. Y nosotros volveremos, doctor, el 21 de junio, domingo, con un Cine Yolé sobre películas que acontecen en una misma noche. Y entonces va a ser de 3. ¿Por qué es de 3? Porque va a ser mandanga potente, Bueno, mandanga potente. Espérate, aclara porque alguno nos va a echar la bronca. O sea, la colección se llama Sucedió una noche, pero son películas que transcurren en 24 horas. Exacto, vale, sí, está, porque hay alguna que es diurna. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Claro. Tienes toda la razón. Entonces, nos vamos a hacer ni más ni menos, doctor, que La Noche de los Muertos Vivientes, El Ángel Exterminador y Amanece que no es poco. ¿Era la otra? Perfecto. Pues Amanece que no es poco, Los Santos Inocentes, sí, La Noche de los Muertos Vivientes y la de Buñuel, El Ángel Exterminador. Que no pueden ser más distintas. No, pero fíjate, te diría que las 3 son películas de culto, cada una a su manera, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Sí, lo son. Entonces creo que es un Cine Yolé atípico y muy curiosón, muy jugón. Así que nada, chicos, nos despedimos. Antes nos decían, un mes, se van un mes. A ver, se van un mes, nos vamos 20 días, porque hoy ya es 26 y volvemos el 16, 20 días, 3 semanitas, ni más ni menos. En nada estamos aquí. Y aún quedan programas por subir al YouTube, así que si tenéis poco a poco para ver, pues tenéis para ver en el YouTube también. Pero también te digo una cosa, tienen como 350 programas en YouTube. No sé si los habéis visto todos. Sí, exacto. Hay tema para ver, Hasta entonces yo me dedicaré a estrenar teatro y Doctor Fusna a hacer 1000 cosas, porque Doctor Fusna hace 1000 cosas también. Siempre. O sea que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al público que está al otro lado. Ha sido un auténtico gustazo y adiós.